Ministerio. Y también gracias por darnos este lugar para poder reunirnos entre las provincias, para poder finalizar que bueno, que es tan necesario y que surgió a pedido de nosotros, de las provincias, dentro de un Consejo General de Trabajo, ya que el primero fue muy exitoso, realmente nos da el espacio para que podamos aprender sobre aquello que tiene el Ministerio de Trabajo, informarnos y también poder intercambiar entre nosotros las provincias. Muy buenos días también a todas representantes de distintas autoridades o organismos, mejor dicho, que hoy trabajamos en lo mismo, en la promoción del empleo, en políticas de empleo y en buscar y mejorar las condiciones de empleabilidad justamente de los argentinos. Así que le agradezco a todos que me responden en el pequeño grupo de WhatsApp que, bueno, pude armar y también nació de la última reunión que tuvimos por este curso donde hablamos, dijimos, bueno, tenemos que buscar la forma de estar más informados, tenemos que buscar la forma de poder saber qué hacen otras provincias. Por eso que yo subí estos días, donde está la guía de lo que cada provincia está realizando hoy, es gracias a Luis y también al esfuerzo seguramente de un equipo que está detrás, para que podamos entender qué hace cada provincia y qué podemos imitar o copiar. Yo recuerdo cuando iniciaba en la Subsecretaría de Empleo, había tomado la página de la Subsecretaría de Tucumán y Catamarca para ver qué hacían, qué estaban haciendo con respecto al empleo y al autoempleo. Así que bueno, espero que esto sea provechoso, espero que podamos, sobre todo, mantenernos más informados. Hay algo que yo veía cuando llegamos al Consejo Federal de Trabajo, que cuando nos sentamos y nos reunimos para ver qué podemos proponer, qué podemos mejorar en conjunto con el Ministerio de Trabajo, hay provincias que a veces llegan poco informadas. Entonces, en vista de que eso no suceda y que haya nuevas propuestas y que sepamos bien qué está pasando y qué podemos colaborar o aportar, es que también surgen estas iniciativas. Así que me pone muy contento. Yo veía esa necesidad y no solamente entraba como alguien que reclamaba, sino que también dije, tengo que entrar como alguien que colabora con el Ministerio de Trabajo para poder hacer aportes. Y sobre todo hoy, que la Argentina nos necesita, que ustedes ven las situaciones por ahí que estamos viviendo, y que creo que esta articulación de lo que estamos trabajando en el territorio en conjunto con aquellos que están trabajando en el Ministerio de Trabajo es tan necesaria para poder realizar políticas de empleo que realmente sean efectivas. Eso es lo que buscamos. Así que bueno, nada más que eso, agradecerles a todos por haber venido y quedo como una provincia más, pero a su disposición también. Muchas gracias. Bueno, bienvenidos a Eugenia Jocinta, la funcionaria principal de la OIT, que nada, con ellos hemos armado este curso también. Estas cosas, de que me dan unas palabras. Bueno, muy breve, igual gracias por la invitación, por ser anfitriones del Ministerio de Trabajo, que también es nuestra casa. Este curso fue organizado con el Consejo Federal del Trabajo, en el que el OIT está muy honrado de estar participando y acompañando. Busca básicamente lo que mencionó el colega, que la interacción entre las distintas provincias y nación, pero sobre todo también poder proveer de ese material o de esas herramientas de trabajo que muchas veces están a nivel internacional. El mundo del trabajo corre muy rápido, entonces en términos de empleo verde, de prevención de trabajo infantil, informalidad, todos los temas que nos aquejan y que nos preocupan permanentemente, mejorar la intermediación laboral, la orientación laboral, herramientas para el autoempleo. Todo eso fue trabajado a lo largo del curso. Cuando tuvimos la tercera clase, que fue la presencial, creo que fue muy acertado esto, tener una instancia de que nos podemos ver las caras y que nos reunimos y también nos acercamos como instituciones, no solo la OIT con todas las provincias, sino también Nación, las particularidades de cada uno de los territorios, que son muy diversas, y a partir de las cuales tenemos que trabajar, ¿no? El modelo productivo de cada una de ellas, las necesidades. Entonces, primero, agradecer por todas las clases, porque la idea era eso, generar intercambio. Ojalá podamos lograr, bueno, posible de la oferta, de todas las políticas que llevan a cabo, facilitarlo y ver si podemos generar un espacio profunda. Informales como el WhatsApp, en la que las cosas son rápidas porque necesitamos responder a veces a demandas
urgentes. Nosotros estamos muy contentos porque el año pasado había 23 provincias también y 68 personas que estaban participando, 23 funcionarios que participaron del curso. Y es muy representativo de toda la realidad regional que tenemos en distintos espacios del país. A disposición la OIT, los técnicos tanto de la sede como a nivel regional, y en este caso hoy nos acompaña Sergio en cuestiones de normas, están a disposición también para acercar la información que exista demanda. Muchas de ellas, como comentábamos en la tercera clase, está disponible en el sitio web de la página de OIT, tanto en el de Argentina como también a nivel internacional. Por eso los invitamos a que si hay temas específicos que quieren profundizar, puedan usar esas herramientas y obviamente adaptarlas a la realidad local y a lo que ustedes están llevando a cabo, que son los que más conocen el territorio y donde realmente donde está la cancha en la que se juega en la cotidianidad. Así que nada, de parte de OIT, muchísimas gracias por este espacio y es un placer haber podido acompañar esta segunda corte y tal vez podamos repetirlo, ojalá, en próximos años. Gracias. Bueno, antes de darle la palabra a Esteban, dos cositas. Una, agradecer porque nosotros, bueno, no es por chupar las medias, pero digamos, no tengo que poner acá a visibles, hagámoslo así, ¿no? Digamos, acá a visibles porque somos Castillo Amarillo, también está Natalia y Magdalena y Alejandra. Que nosotros somos un equipo que trabajamos, digamos, que está Florencia, Silvana, Irene, Queremos, Mariano, Charles, pero sobre todo porque claro, nos da la libertad digamos, y el apoyo para poder trabajar, digamos. Con la cual siempre tuvimos libertad para trabajar y Joel nos ha marcado siempre que se adelante este curso. Nos parecen cosas sencillas, pero cuesta un montón a veces por ahí dentro de una organización tan grande como el ministerio, sí, con tanto territorio y todo, como que es muy difícil y la verdad que siempre donde él nos ha apoyado, y todo va, él lo ha fortalecido al curso y siempre lo ha peleado para que salga adelante. Entonces quería en este sentido le agradecer por ahí, cuando hicimos una cara visible para ustedes, pero digamos, antes que se cambie bueno, en otros lugares está quieto, pero la verdad es que siempre cuando le decimos algo del curso, no duda y apoya y habla con quien tiene que hablar. Digamos, considera el merchandising que le están dando, no sabe lo que nos costó. Y se tuvo que hablar, bueno, nada. Bueno, buenos días a todos, a todas. Nosotros estamos muy contentos del curso, de la segunda edición. También como Eugenia, esperemos que las condiciones del país propicien que haya una tercera edición. De este curso, decirles, revisar un poco las distintas temáticas que fuimos trabajando. Y como decía Eugenia, también fueron diversas y siempre el mundo del trabajo es como muy amplio, siempre falta algo más. Hay temas que hacen las políticas de empleo que seguramente nos quedan pendientes por abordar. Pero algunas cosas que quisiera destacar. Uno, la participación, ¿no? La participación a lo largo del curso y sostenida. Presencial, virtual, a veces cuesta, ¿no? Tiene 1000 cosas en el día, hacer este ratito para conectarse, para leer, para intercambiar. Me parece que una gran riqueza de este curso fue el intercambio, ¿no? Sí fueron seguros los especialistas, tanto del ministerio como de la oficina, local y regional y internacional, digo, que aportaron, digo, con sus experiencias y expertices, digo, a las temáticas que tratamos, pero el intercambio que hubo, cuando a veces el intercambio, como decía el compañero de Formosa, digo, tiene como diré, una intensidad, como la que siempre tenemos en el Consejo, que nos lleva a veces a parecer que estamos discutiendo, que nos estamos peleando, lo hacemos porque tenemos compromiso con estas temáticas. Así que yo no quiero extenderme, simplemente agradecerles. Tenemos una jornada que me parece que está muy bien. Y algo sí sobre la temática del día de hoy, que es un poco traer la perspectiva de las normas y de la Organización Internacional del Trabajo, que viene, me parece, a hacer un buen cierre a lo que estuvimos transitando en esta y en la anterior edición, ¿no? De vuelta, el mundo del trabajo viene transformándose en muchos aspectos, no solo por el impacto de las innovaciones tecnológicas, por la inteligencia artificial, sino por esta perspectiva que también nos reclama el cambio climático, que tiene que ver con el empleo verde y la transición justa, pero con lo cual digo, las transformaciones del mundo del trabajo son muchas y muy variadas.
Digo, sumar a esto, digo, el aporte, digo, de las normas, la comprensión o el conocimiento de cómo funcionan las normas y la Organización Internacional del Trabajo, me parece que suma a las perspectivas que ustedes, como cuadros técnicos, políticos, provinciales, digo, pueden tener para su trabajo cotidiano y también para pensar un poco en perspectiva la labor que diariamente llevan. Yo no mucho más, de vuelta a agradecerles y estamos acá. Bueno, si les parece, vamos a pasar al largo del primer panel. Le pedimos a Esteban, a Pablo y a Gerardo que se queden, Eugenia y Tato. Sí, yo presento el panel, digo, muy brevemente, digo, presento a quienes... Si los directivos que se corran para acá por la cuestión de que está Sergio, Sí. que es el otro panelista, y por el audio, y así lo pueden escuchar. Bueno, lo primero es agradecer a los tres panelistas, digo, a Pablo, a Sergio y a Gerardo. Digo, voy presentando a uno por vez. Lo presento entonces al doctor Pablo Topet. Pablo Topet es profesor titular de la Cátedra de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Es asesor de diversas y reconocidas organizaciones sindicales y tiene una amplia trayectoria de trabajo en el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, y a su vez esto le ha permitido participar en distintos en eventos y reuniones con organizaciones internacionales y en particular con la OIT. Así que sin más presentaciones y para darle la palabra a los que saben y queremos escuchar, le paso la palabra a Pablo. Bueno, gracias Esteban, un gusto, siempre es un gusto estar en mi casa, en el Ministerio de Trabajo, hacerlo con Gerardo, con Sergio desde Chile. Hola Sergio, y vamos al grano porque tengo poco tiempo. Me han pedido, me cambiaron un poco el temario, pero voy a intentar afrontarlo con cierta dignidad. ¿Qué es lo que voy a intentar hacer en 20 minutos? Explicarles qué es la OIT, cómo se vincula la OIT con el sistema de Naciones Unidas y qué hace la OIT. Lo primero es cómo nace la OIT. La OIT es una organización, es la más antigua del sistema de Naciones Unidas. Nace después de la Primera Guerra Mundial. Es parte del Acuerdo de Versalles, del Tratado de Versalles, que es el que puso las condiciones, ¿sí?, de la finalización de la guerra, y allí, entre otras cosas, se crea esta organización, que se llama Organización Internacional del Trabajo. Lo que tiene de particular es que es una organización no constituida solamente por miembros gubernamentales. Tiene una característica que luego va a ser decisiva, ¿sí?, en la propia estructura y en la acción que despliega para llevar a cabo su fin. ¿Cuál es la rareza de esta organización? Que no solo están los gobiernos, sino que también están las representaciones colectivas del mundo del trabajo. Representaciones colectivas. Es una organización, decimos nosotros, tripartita, porque allí están las tres lógicas del mundo del trabajo. La lógica del bienestar general, ustedes, los gobiernos, la lógica de la eficacia económica, la representación de las empresas y la lógica de la protección del trabajo con la representación colectiva de quienes trabajan. Digo representación colectiva porque la OIT no está formada por sujetos que la integran en forma individual, sino que son representantes de la voz colectiva de los intereses representados. Y esta organización se estructura con tres órganos básicos. Bueno, no en orden de importancia, ¿sí?, porque no sé si es ajustado decir cuál es el más importante, pero comenzamos por el Parlamento de la OIT, una especie de congreso, se llama Conferencia Internacional del Trabajo, que es una conferencia que es como un gran espacio, ¿eh?, a donde concurren delegados y delegadas para formar esa especie de congreso de la OIT. Y digo esa especie de congreso porque allí se hacen muchas cosas, pero lo más importante que se hace en ese órgano es instrumentos internacionales de trabajo. Y dentro de los instrumentos internacionales de trabajo, dos
que son estos, ¿verdad? Que para asustarlo, fíjense, acá está, se lo tienen que leer todo, estudiar. Dentro de esos instrumentos, dos que son los más relevantes, que se llaman convenios y recomendaciones. Convenios y recomendaciones. Y allí, en un proceso muy interesante, complejo, es un proceso complejo porque implica mucho tiempo, luego voy a explicarlo con algo más de detalle, en un proceso complejo donde intervienen, ¿sí?, los tres sectores: gobiernos, trabajadores, trabajadoras y empleadores y empleadoras. Allí hacemos algo que termina siendo una norma en un proceso de adopción de normas. Primer órgano, la Conferencia Internacional de Trabajo, que, como digo yo, en un evento de estas características, con el tiempo que tenemos, lo que podemos decir que lo más importante que hace es hacer normas. Es un órgano, digo, tripartito, porque a ella concurren delegados y delegadas. Y la conformación es de un tripartismo un poco sorprendente, porque no es perfecto. La mitad de los delegadas y delegados son representantes de los gobiernos. Y la otra mitad se divide por mitad, ¿sí? Una mitad, el mundo del trabajo, de quienes trabajan; la otra mitad, el mundo del trabajo de quienes emplean. Empleadores, empleadoras, trabajadores y trabajadoras son los que concurren en una representación que en principio es muy mínima: dos por los gobiernos, uno y uno por trabajadores, trabajadoras, empleadores y empleadoras, pero luego se incrementa de acuerdo a los puntos que hayan del orden del día. La conferencia, como todo órgano colegiado, trabaja con un esquema predeterminado en forma previa, se llama orden del día, que son los puntos que se van a tratar. Los puntos del orden del día no se pueden variar, y por lo tanto, para hacer posible el trabajo en esa reunión, se permite que se agreguen dos consultores y consultoras técnicas por cada punto del orden del día, por cada representación. Y entonces, esa conferencia, con esta estructura, bueno, ustedes, que empieza a incrementarse, muchas personas que están allí, pueden haber 4.000, 5.000 en una reunión, y se reúne, y ahora es poco probable que lo haga más veces, una vez por año. Antes se extendía más en el tiempo, ahora se hizo más chiquita, 2 semanas, y eso es porque es muy caro hacerla. El tiempo y la ocasionalidad son así porque es muy costoso hacerla. Y es muy costoso hacerla básicamente porque hay que intentar poner en sintonía a personas de diferentes procedencias que hablan diferentes idiomas. Entonces, el gran problema de esa reunión es que todos nos entendamos al mismo tiempo sin hablar todos un mismo idioma. Entonces, hay un gran servicio muy costoso de traducción simultánea, que es lo que permite que la palabra circule sin ningún inconveniente, pero claro, a ese precio. Bueno, se reúne una vez por año en Ginebra, al lado de un lago, y allí entonces concurren todas las delegaciones que conforma el gobierno y que la conforma de acuerdo a las organizaciones más representativas. Digo, para ponerlos en autos, por el sector empleador va la Unión Industrial, la Cámara Argentina de Comercio; por el sector trabajador, la CGT, principalmente, pero no solo la CGT, las dos CTA. Primer órgano. Segundo órgano, que es el órgano directivo, es el órgano de dirección de la OIT, que es el Consejo de Administración, que es un órgano que está conformado por 56 personas, y otra vez se divide por mitades: 28 son de los gobiernos y la otra mitad se divide por mitades, y que es un órgano que se reúne 3 veces por año, tiene una presidencia que va rotando anualmente y tiene 10 integrantes de los gobiernos que son permanentes. No importa ahora que se los diga, ustedes lo pueden pensar y seguramente van a acertar. Son los 10 países más importantes que están en forma permanente. El resto de los países y los representantes del mundo del trabajo, de quien emplea, del mundo del trabajo, de quienes trabajan, se renueva cada 3 años. Entonces allí tenemos un órgano muy importante, porque es el que va
poniendo las pautas para llevar adelante lo que decide la conferencia. Lo que tiene ese órgano de básico es que allí lo que se hace es poner de alguna manera en práctica, en acción, con programas, con proyectos, con medidas más ejecutivas, la decisión de la organización en términos generales adoptada por la conferencia. El Consejo de Administración, que también se reúne en Ginebra, por cierto, lo que tiene, entre otras funciones muy importantes, bueno, elabora el presupuesto que luego adopta la conferencia, elige al director general, ¿sí? Vamos a ver luego qué es la Secretaría Ejecutiva de la organización. Y dentro de las competencias más importantes está que la de elaborar el orden del día. El orden del día de la conferencia es adoptado en el Consejo de Administración, y el Consejo de Administración también participa en el sistema de control de cumplimiento e incumplimiento de las normas internacionales del trabajo. Estoy siendo muy esquemático, ¿no? Pero me parece que va a alcanzar para una primera aproximación, digamos, al tema. Y el tercer órgano, no tripartito, que está en Ginebra y que despliega una serie de oficinas, ¿sí? Regionales, por país, ¿sí? En diferentes lugares del mundo. Acá contamos con Sergio Paisao, que está en la oficina de Lima, ¿sí? en esta mesa. Es una secretaría ejecutiva que está bajo la dirección de un director o una directora general. Hasta ahora hemos tenido solo directores varones, hay un reclamo, veo tantas mujeres, no hemos tenido todavía una directora, y el director, que es elegido en un proceso electoral que se lleva como el que ustedes conocen, nada más que en el Consejo de Administración, se pone una urna y se vota, y el mandato es por 5 años reelegible. Y lo que tiene la oficina es la que está en el terreno, ¿eh? Como una gran red que se despliega en todo el mundo con funciones de, colaborar con los ministerios, con los actores sociales, investigar, contratar consultores, ayudar a los países a poner en práctica una institución, un ministerio de trabajo, una institución de formación, o, cómo ayudar a los países a aplicar las normas, ¿sí? O a enmendar los casos de inobservancia de las normas. Allí está entonces el director general con una gran estructura en Ginebra que despliega también su actividad en todo el mundo a través de las oficinas. Y si ustedes tuvieran que decir, la oficina, claro que sí, es muy importante, y es como la editorial de la OIT, la maneja la oficina. Todas las publicaciones que ustedes ven están hechas bajo la dirección de la oficina, y es como un centro de recopilación de información, ¿sí? Para estar al día la OIT lo que tiene es claramente una interacción permanente con estas oficinas que están desplegadas en el mundo, y le permite tener en tiempo real un pulso, ¿sí? De cómo es, y acá digo para que ustedes tengan en referencia de cómo la OIT estructura, ¿sí? Su actividad y la recolección de información en 2 ámbitos: legislación y práctica. Las normas, qué es lo que normativamente hay en un país, ¿sí? Y cómo eso se vincula con las normas internacionales de trabajo, y por el otro lado la práctica. Nosotros decimos en la OIT, uno puede tener la mejor normativa del mundo que no la cumpla nadie, ¿sí? Y puede tener poca normativa, pero un cumplimiento de los principios que están contenidos en esta norma. Entonces, son esos 2 planos, ¿sí? Los que de alguna manera están allí en vista, ¿sí? En la perspectiva de la OIT. Punto. Las normas, ¿sí? ¿Qué normas, qué instrumentos tiene la OIT? ¿Qué instrumentos se adoptan en el marco de la OIT? Hay un conjunto de instrumentos. Tenemos declaraciones, tenemos repertorios, ¿sí? Tenemos, declaraciones, repertorios, y por el otro lado, que estoy pensando en resumir, ¿no? Por el otro lado, las normas más importantes, que son estas, yo les decía. Esto se llama Código Internacional del Trabajo, y es la suma de los convenios y las recomendaciones. Que eso le llamamos normas internacionales del trabajo. Al resto le llamamos instrumentos. A esto no. Y son muy importantes. ¿Por qué son importantes? Porque la OIT, ¿cómo cumple sus fines? Y los fines son, de alguna manera, llegar
a cumplir un proyecto que instaure, que logre que haya trabajo decente, ¿sí? En todo el mundo, podríamos decirlo. Es más complejo, pero podríamos decir que esto es así. ¿Y cómo lo hace? Básicamente con dos actividades. Una, cooperación técnica. Coopera con los mandantes en el terreno. Como les decía, mejorar el servicio de inspección, mejorar la administración del trabajo, mejorar la formación profesional, mejorar la negociación colectiva, etcétera, etcétera, etcétera. Cooperación técnica, una tarea. Por el otro lado, la acción normativa. Hacer normas. ¿Sí? La OIT, si tuviéramos que decir que es lo más importante que hace, esto, normas. Y estas normas son muy particulares. ¿Por qué son particulares? Primero, por la forma en que se elaboran. Son normas que no la hacen un conjunto de representantes gubernamentales sentados en una mesa como esto, poniéndose de acuerdo y firmando. No. Se hacen de una manera más parecida al modo en que hacemos leyes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se levanta la mano, se discute mucho y luego se llega a un acuerdo que no termina en un acuerdo, en un papel firmado. Entonces, son muy parecidas a los convenios internacionales, de hecho, jurídicamente los consideramos tratados internacionales, pero no se hacen, ¿sí? Como los tratados internacionales, aunque se los considera tratados internacionales. ¿Cuál es la diferencia entre un convenio y una recomendación? El convenio es un tratado internacional en los términos de la Convención de Viena. ¿Sí? Es decir, que obliga a los estados partes que lo han ratificado. Es una norma que establece un conjunto de principios con una vocación, de que puedan encontrar aplicación práctica en todos los países. Y para que esto pueda ser posible, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo se hace? Bueno, decimos que intentamos que sean universales, que tengan esa posibilidad real, práctica de encontrar posibilidades de aplicación. ¿De qué serviría, nota al pie, que hiciéramos una norma complejísima que después nadie la pudiera poner en práctica, o que tuviera una finalidad que pueda encontrar un ámbito de concreción en un país? No serviría para nada. Entonces, decimos, las hacemos de tal manera que esto sea posible, y para hacerlo utilizamos algo que en el derecho laboral tiene mala palabra. Son flexibles. Pero flexibles no en el sentido de un menoscabo de derechos, ¿sí? En términos del pasado, ¿sí? Sino en el sentido de tener cierta plasticidad para que la norma se pueda aplicar en sistemas tan distantes, disímiles, como el common law, el sistema inglés, o el sistema continental de América Latina, de la Argentina. Entonces, hacemos una norma flexible para que eso pueda ser posible. ¿Y qué quiere decir flexibilidad en la OIT? Una norma que permita diferentes modos de poner en práctica la norma. Ejemplo, por una ley, por la negociación colectiva, por el Poder Judicial, por las sentencias judiciales, ¿sí? por mecanismos de autoridad pública no legislativa. ¿Sí? Una norma que dice, bueno, esto está acá y vos lo podés llevar a la práctica por diferentes caminos. ¿Sí? Entonces, un mecanismo es ese. Otro mecanismo que se utiliza mucho en la OIT es tomar una norma y dividirla en partes y aceptar que la ratificación sea por partes. Un convenio que seguramente ustedes tendrán en mente es el 102, norma mínima, que están todas las contingencias, 9 contingencias del Seguridad Social, y se permite que se ratifiquen solo 3, el convenio con 3. La vocación es que luego se vayan incorporando, pero la idea es, bueno, acá está el proyecto, ¿sí? A dónde queremos ir, pero aceptamos que haya diferentes tiempos, ¿sí? en el alcance de la meta. Entonces permitimos este esquema. Otro convenio que hace lo mismo, inspección del trabajo. ¿Sí? El convenio 81 permite que se ratifique sin incluir a comercio. No importa ahora, no tenemos tiempo de explicar por qué, pero fíjense ustedes que son mecanismos técnicos que lo que intentan es garantizar que eso, es el proyecto global, pueda ir siendo administrado por los estados partes. Flexibilización. Y flexibilización porque en el mundo del derecho internacional del trabajo no hay
lo que existe en el resto del mundo del derecho internacional público, que son ratificaciones, reservas. En el sistema de tratado general, uno puede hacer reservas. Ratifico este tratado, pero esto no lo acepto. Bueno, en el derecho, en el sistema OIT, esto no se puede hacer, ¿sí? Porque ya está prefijada, ¿sí?, la hipótesis de reserva en esas cláusulas de flexibilidad. Primer tipo, entonces, de norma, Convenio Internacional de Trabajo, y para que ustedes se ubiquen, el verbo que se utiliza es deberá, ¿sí? Usted, si ratifica el convenio, deberá hacer esto, deberá incluir una pena, deberá hacer esta institución, deberá garantizar que esto no suceda, deberá. Y lo que hace es lo responsabiliza por incumplimiento del Estado con un mecanismo muy complejo, sistema de control de normas, que algo pueda. Es imposible hacer lo que me pidieron en 20 minutos. Convenio internacional, obligación internacional. Para asumir la obligación le da un año más para que usted de la hipótesis de responsabilidad, porque le dan un año para que usted acomode, que sancione una ley, ¿sí?, que derogue una ley, que reformule el Código Penal, que instituya una instancia. Un año para acomodar la legislación y la práctica a nivel interno. Entonces, primera norma, convenio. Segunda norma, Recomendación Internacional de Trabajo. Y acá, efectivamente, es una norma, ¿sí?, pero del derecho internacional, pero no tiene la vocación de ser considerado un tratado. Yo siempre digo, es como la propia palabra evoca, ¿sí?, una recomendación. Es una idea, una buena idea, para que ustedes lleven adelante un principio concernido en una norma internacional. Dice, bueno, esto sería bueno que lo haga, ¿no? Entonces lo recomiendo. Y el verbo que utilizamos es debería. Usted debería hacer que en el Código Penal usted debería tener una instancia que reconozca los créditos ante insolvencia de el empleador. ¿Me sigue? Entonces, el verbo acá ya es condicional. Deberías. Sería bueno que lo hiciese. Y ustedes dicen, bueno, ¿por qué no hacemos solo convenios? No hacemos solo convenios. Bueno, porque no siempre está el consenso para hacer una norma de ese tipo. Y entonces, cuando no tenemos un consenso fuerte, hacemos una recomendación o hacemos un convenio con lo que tenemos de consenso y una recomendación con lo que el consenso es menos intenso. Y ustedes van a ver que hay muchos convenios que tienen una recomendación, le llamamos muchas veces complementaria. Lo que hace es poner en palabras, ¿sí?, una idea que está en el convenio con carácter abierto. Ejemplo, usted deberá proteger de modo eficaz a quienes sufren una discriminación por causas gremiales. Y la recomendación dice, bueno, usted deberá garantizar que quien ejerce una función gremial no sea objeto de medidas disciplinarias o económicas, sino es al final, ¿sí?, del conjunto que es afectado por la medida. Usted deberá garantizar que la prueba, el mecanismo de prueba se invierta en el caso que haya una hipótesis de discriminación gremial. ¿Me sigue? Entonces, la recomendación funciona de alguna manera mostrando una manera de aplicar el principio general que está concernido en el convenio. Y tenemos convenios con recomendaciones, y tenemos convenios sin recomendación y recomendaciones solas. ¿Sí? No sé si acá seguramente le suena la recomendación 198 sobre relación del trabajo. Bueno, es una recomendación sin convenio. Entonces tenemos este esquema de norma que tiene una norma fuerte, Carlos, y una norma más débil, ¿no? Esta idea de la recomendación, digo más débil en el sentido de la responsabilidad jurídica que implica.
De hecho, la recomendación no se ratifica. Es una norma que está allí. Hay una obligación previa de los estados de poner en conocimiento de los órganos con capacidad de ponerla en práctica, pero eso me parece que no es tan relevante en este momento. Lo que sí tenemos, me parece, que retener es esta idea de que tenemos dos normas básicas, que son los que conforman el Código Internacional del Trabajo, y que una genera responsabilidad estatal por incumplimiento y la otra no, lo cual no implica que el gobierno no asuma obligaciones de información a la OIT. Bueno, ¿qué pasa con esta recomendación? ¿Qué hizo usted? ¿Sí? ¿No hizo nada? ¿Por qué no hizo nada? Pero es solamente a título de información, de tomar idea de qué es lo que ocurre con esa norma en el sistema internacional. Para no robar más tiempo a Sergio, a Gerardo, decirles, y termino, después podemos ver cómo actualizamos esto. El sistema de la OIT tiene algo que es maravilloso y único. Un sistema de control y supervisión que se ha ido complejizando con el tiempo, porque tenemos dos órganos, se crearon después de su adopción, uno en 1951, y el Comité de Libertad Sindical, Gerardo Corres es integrante, y otro, la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones, 1926, que son dos órganos, ¿sí? Uno tripartito, Comité de Libertad Sindical, el otro no, 20 expertos y expertas, que lo que tienen como función es controlar, supervisar el modo en que los países controlan, en el caso de la Comisión de Expertos, los convenios que han ratificado, y en el caso del Comité de Libertad Sindical, los convenios de libertad sindical, con independencia que lo hayan ratificado, pero controlan y supervisan el cumplimiento o incumplimiento de este Código Internacional del Trabajo, y lo que hacen es elaborar estándares, ¿sí? Estándares, y le formulan al país recomendaciones u observaciones para que el país ajuste el ordenamiento que contradice o que no se compadece con la norma internacional que genera la responsabilidad. Bueno, no sé si les he podido meter así medio ahí en una cápsula comprimida lo que es la OIT, qué es lo que hace la OIT, cómo lo hace y finalmente cómo lo supervisa y controla. Después podemos hacer preguntas, por supuesto, a disposición. Ya. Bueno, buenísimo, tengo que decirlo. Vamos a escuchar a Sergio Pardo, él es especialista en normas internacionales del trabajo y ejerce funciones en la Oficina Internacional del Trabajo, interactuando con gobiernos, interlocutores sociales, en lo que tiene que ver con la aplicación de los principios del derecho internacional del trabajo. Sergio también fue coordinador de Asuntos Internacionales del Ministerio de Trabajo y Empleo de Brasil durante un largo periodo y es representante especial del director general de la oficina, para lo que es la región. Así que sin más, lo escuchamos a Sergio. Sergio, buenos días, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes, señor Bogani, al señor Formosa que hizo la presentación. Un gusto rever a Pablo, a Gerardo, a María Eugenia, a todos los que están aquí presentes, y felicitar a Pablo porque en su corto tiempo de exposición logró sintetizar 103 años de existencia y funcionamiento de la organización. Para mí es una satisfacción y yo les confieso que haber venido a la región para mí representó el deseo colmado de poder estar con personalidades como ustedes, con las que yo aprendo también al respecto de la OIT. Bueno, yo el día de hoy la incumbencia que me dieron fue la de crear el marco para explicar el porqué de los instrumentos sobre la política de empleo. Y yo les voy a compartir una muy breve presentación que sintetiza estos aspectos. Me informan, por favor, cuando la tengan en pantalla, porque aquí la reacción es un poco lenta. No sé si ya la tengan. Sí, sí. Perfecto. La presentación se refiere justamente al aspecto que Pablo mencionó al comienzo, a la importancia del tripartismo y el diálogo social, y que todas las decisiones para tener legitimidad en el contexto del derecho social, del derecho del trabajo y de la misma OIT, tienen que pasar justamente por el tripartismo. Y esta es la importancia
en que radican nuestros instrumentos. ¿Cuál es el contexto del convenio? El convenio fue adoptado en 1964, hace ya 59 años. El próximo año ya tendremos los 60 y se trata de un convenio de gobernanza. Esta denominación la recibió en el año 2008 después de la aprobación de la Declaración de la Justicia Social para una Globalización Equitativa y se refiere a los instrumentos que junto con los derechos fundamentales en el trabajo constituyen los pilares del trabajo decente. Al día de hoy es uno de los instrumentos medianamente ratificados, pero yo diría de mediano a superior, con 115 ratificaciones. Y en el contexto del Mercosur, que es nuestra referencia, tenemos la ratificación de todos los estados. El Brasil en 1969, Paraguay el mismo año, Uruguay en 1977 y Venezuela en el año 1982. Por parte de los estados asociados, Bolivia, Chile, Ecuador, Perú y Surinam también lo han ratificado. En el contexto de 2 años después de su adopción por la OIT, se le incluyó en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, estableciendo el vínculo de la política de empleo con el ejercicio del derecho al trabajo. Y en ese sentido, el artículo 6 de dicho pacto establece que se comprende el derecho de toda persona a tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente escogido o aceptado. Y establece a los estados partes la necesidad o la obligación de tomar medidas adecuadas para garantizar este derecho a la oportunidad del trabajo. Es importante también notar que, así como lo referimos en la Declaración de la Justicia Social para una Globalización Equitativa de la OIT del año 2008, se le estableció como uno de los 4 objetivos estratégicos de la OIT. Sergio, ¿nos aguardás un segundo? Estamos con un problema técnico. Ya estamos. Sí, un segundo, por de favor. acuerdo. Me dicen si perdieron algo, si quieren que retorne. Aguardanos ya cuando los... No. Esto es tiempo de descuento, no se lo compramos dentro de los 20. Sí, eso pasa. Pasa de un micrófono a otro. De la webcam. Sí, no debería. Vamos la webcam, no, que no le puedo compartir. A ver, continúe, por favor, Sergio, a ver si se solucionó. Muchas gracias. Yo estimo que sí. ¿Me escuchan bien? Sí. Bueno, como lo mencionaba, en la Declaración de la Justicia Social para una Globalización Equitativa del año 2008, fue definido que sería uno de los 4 objetivos estratégicos de la OIT, la política de empleo junto con la protección social, las normas internacionales del trabajo y el diálogo social. En el encuadramiento que se le dio en dicha declaración se ven las 3 dimensiones. En primer lugar, promover el empleo, creando un entorno institucional y económico sostenible en cuyo marco las personas puedan adquirir y actualizar capacidades y competencias para trabajar de manera productiva en aras de su propia realización personal y bienestar común, la dimensión de las empresas, tanto públicas como privadas, que sean sostenibles para hacer posible el crecimiento y generación de mayores oportunidades y perspectivas de empleo e ingreso para todos, y la sociedad como beneficiario final para que pueda conseguir sus objetivos de desarrollo económico y de progreso social, así como alcanzar un buen nivel de vida. En el contexto de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible del año 2015, figura también uno de los elementos, uno de los objetivos como siendo el número 8. En esta tabla periódica, como yo acostumbro llamarla y hacer este comparativo, hay un elemento que, sin ser el más importante de todos, yo siempre propongo un ejercicio de imaginación y es retirar el objetivo número 8. ¿Qué pasa con nuestra tabla periódica si retiramos este objetivo? Se nos cae, porque comprometeríamos el fin de la pobreza, la salud, bienestar, la educación de calidad, la igualdad de género, las instituciones, paz, justicia, en fin, sería bastante comprometido. Y esto explica que para los objetivos del milenio que finalizaron en 2015 y a los cuales el trabajo decente apenas vino a ser incorporado como una de las metas, tal vez para todos los países, para todos los estados, los objetivos no se hayan conseguido. En esta oportunidad figura como uno de los elementos constitutivos de estos objetivos y algunas de las metas que fueron establecidas, repito, en 2015, son perfectamente compatibles con la política de empleo. La meta 8.3, promover políticas orientadas al desarrollo, que apoyen actividades productivas, creación de puestos de trabajo decente, emprendimiento, creatividad, innovación, fomentar la formalización, crecimiento de microempresas, pequeñas, medianas, incluso mediante el estímulo y facilitación del acceso a los mercados financieros. Por otra parte, se decía en 2015 que hasta 2030 esperábamos lograr el pleno empleo productivo y el trabajo decente para todas los hombres y mujeres, incluidos los jóvenes, personas con discapacidad, así como igualdad de remuneración por trabajo de igual valor. Sabemos que la pandemia en gran medida posiblemente ha comprometido la fecha en que se alcancen estos objetivos. Estamos trabajando en la iniciativa del acelerador, pero posiblemente sea necesario mantener algunas de estas metas fijadas inicialmente en aquel año. Por otra parte, ya se establecía que de aquí a 2020, ignorando esa situación por la que pasamos, se esperaba reducir el número y la proporción de jóvenes ni que no trabajaban, que no estudiaban, que no recibían capacitación. El problema persiste, sin embargo, hay iniciativas de todos los Estados miembros y en esto la política de empleo es fundamental. Por otra parte, previendo también lo que sería la adopción en el año 2022 de otro derecho fundamental en el trabajo, como es el entorno de trabajo seguro y saludable. Ya en aquel momento se pedía por la protección de los derechos laborales y la promoción de un entorno de trabajo seguro y sin riesgos para todos los trabajadores. Y aquí todos incluye a los migrantes, las mujeres, las personas con empleos precarios. Por otra parte, y también se esperaba hasta el año 2020 desarrollar y poner en marcha una estrategia mundial para el empleo de los jóvenes y la aplicación del Pacto Mundial para el Empleo de la Organización Internacional del Trabajo, adoptado en 2009 por ocasión de la crisis que ocurrió en aquella época. Aquí no está, pero también se fija una de las metas que pretendemos alcanzar hasta el 2025, como es la erradicación del trabajo infantil y de sus peores formas. Y en ese sentido hay instrumentos que complementan el de la política de empleo y que son derechos fundamentales en el trabajo, uno de los cuales ya el convenio 182 ya alcanzó plena ratificación universal. Por otra parte, el convenio está complementado, como bien lo mencionó Pablo en su exposición, por una recomendación sobre la política de empleo que trae las disposiciones complementarias. El convenio es una visión general que pueda ser ratificada y adoptada por los 187 Estados miembros de la organización, pero aquí se trata de aspectos más incisivos y específicos. Y hay una referencia a las multinacionales, que bien lo sabemos están presentes con el proceso de globalización y la internacionalización de las empresas y los emprendimientos. Y aquí la recomendación pide particularmente a empresas multinacionales que promuevan las políticas de empleo enunciados también en una declaración de la OIT sobre los principios de las empresas multinacionales y política social, y esto siempre en franca
consulta y cooperación con las organizaciones de empleadores, trabajadores y gobiernos que reúnan los esfuerzos en pro de una política de empleo, digamos, significativa. Como bien lo mencionó Esteban, al día de hoy el derecho social, el derecho al trabajo, corre siempre rezagado de la evolución del mercado laboral. Y es así como tenemos las últimas manifestaciones, la inteligencia artificial generativa, lo que es la transformación. Si hay un estudio que yo les coloco aquí en un enlace, donde se menciona que posiblemente la llegada de la inteligencia artificial no disminuya los puestos de trabajo, aunque sí pueda representar eventualmente una transformación en este mundo laboral, pero al contrario, lo que surgiría serían las complementaciones necesarias y las competencias necesarias para trabajar con esta inteligencia artificial. Y haciendo una mención a que nosotros vamos siempre atrás de la evolución, anunciarles que para el año 2025 está previsto que en la conferencia se lleve a cabo una discusión sobre las plataformas, estas bases en donde el trabajo ha surgido como una nueva fuente de ingresos, pero necesitaría efectivamente de una reglamentación y saber de sus límites y su encuadramiento. Finalmente, los fundamentos sobre los cuales se aplicaría el convenio y la recomendación. Primero, debemos guardar que el convenio exige que la política nacional de empleo sea un objetivo fundamental en la formulación y ejecución de la política macroeconómica. Y como tal, por ser una política de empleo que se construya de forma tripartita con empleadores y trabajadores. Al mismo tiempo, si queremos consolidar el derecho al trabajo como un derecho humano básico, es necesario promover el pleno empleo productivo y libremente elegido como la piedra angular de las políticas económicas y sociales. Esto ya es un discurso que hemos colocado en la mesa de discusión, que las políticas económicas no pueden estar alejadas de las políticas sociales, tienen que venir de forma conjunta. Al mismo tiempo y ante los cambios tecnológicos, en la digitalización y en digamos, en la modernización de las relaciones laborales, necesidad de adoptar políticas innovadoras de educación y formación dirigidas a aquellos que soliciten empleo para que estén mejor preparados para las oportunidades de empleo. No podemos en plena era digital y de las comunicaciones continuar pensando que los cursos de mecanografía, dactilografía van a ayudar a aliviar la situación del desempleo actual. Y esto, discúlpenme el ejemplo, pero es bastante ilustrativo. Y por último, el diálogo social, el esfuerzo y las consultas, la importancia de estos mecanismos de consulta con interlocutores sociales, tanto en la etapa inicial de la formulación de las políticas, en su construcción, elaboración, así como en la ejecución. Son esenciales y permiten a los gobiernos conocer y tomar en cuenta las experiencias y opiniones de los interlocutores sociales. Es un ejercicio permanente. Yo comparo siempre el diálogo social al ejercicio de aquellos que queremos alcanzar una meta. No puede ser únicamente cuando nos acordemos que existe el diálogo social. Es un ejercicio diario, la permanente consulta y la necesidad de poner en práctica el resultado de estas consultas. Con esto finalizo, espero no haber sobrepasado el tiempo y a disposición para las preguntas que puedan eventualmente tener. Muchas gracias. Muchas gracias, Sergio. Vamos a escuchar ahora a Gerardo de intercambio. Simplemente contarles que Gerardo Corres es, además de director de Asuntos Internacionales del Ministerio, miembro, como decía bien Pablo, del Comité de Libertad Sindical de la Organización Internacional del Trabajo. También forma parte de lo que es el tratamiento de normas internacionales dentro del Consejo de Administración de la OIT, y es profesor en distintas universidades nacionales, como la Universidad de Buenos Aires, la de Córdoba y la de Rosario. Sin más, lo escuchamos a Gerardo entonces.
Bueno, y además tengo 40 años en el ministerio. Nunca iba a decir que tenías 40 años en el ministerio. Y para mí es un honor estar con mis compañeros, ¿no? De toda la vida, de años de trabajo, les agradezco la invitación. Y a otros que los conozco también hace mucho, porque yo tengo que hablar de lustros, ¿no? Por ejemplo, Sergio, nos conocemos de cuando estaba en el Ministerio de Trabajo de Brasil. Y bueno, y con Pablo también de muchos años, desde los comienzos de su carrera. Bueno, yo les voy a tratar de mensurar por qué nosotros propusimos la ratificación de este instrumento internacional. Nosotros en la Dirección de Asuntos Internacionales, cuando analizamos las realidades internacionales, algunas cosas que se dijeron acá que son muy importantes. Ustedes vieron que se habló del Tratado de Versalles, se habló de la evolución de la técnica, se habló del cambio climático. Son todos episodios que de alguna u otra forma impactan en el mundo del trabajo e impactan también el sistema de normas de la OIT. ¿Por qué? Porque hay una diferencia entre el derecho internacional público laboral y el derecho internacional que conocemos nosotros, el de los tratados. El derecho internacional público laboral se basa en las fuentes materiales, en hechos históricos, políticos que ocurren en un momento determinado y que van a caracterizar después los comportamientos del Estado con los ciudadanos y de los ciudadanos con los ciudadanos. De ahí que la OIT tiene declaraciones. Si ustedes fijan las declaraciones de la OIT, se van a dar cuenta que ocurren en un momento determinado y en función de un hecho determinado. Por ejemplo, tomemos el Tratado de Versalles, tomemos el preámbulo de la Constitución de la OIT como una declaración. Termina la Primera Guerra Mundial y aparece un preámbulo hablando de la situación y la realidad social de ese momento. En 1944, en la Declaración de Filadelfia, que inspira el Convenio 122, es cuando en los albores de la terminación de la Segunda Guerra Mundial y en el momento del desembarco de las tropas aliadas en Normandía. Ahí nace el convenio, la Declaración de Filadelfia, que es tan importante porque sustenta una base de lo que nosotros entendemos como el derecho del trabajo impacta en el mundo del trabajo y el mundo de la política. Eso también nosotros lo tenemos que ver cuando analizamos esa situación. Entonces, ahí nos encontramos, en primer lugar, que aparece luego del totalitarismo, de lo que fue las masacres que ocurrieron en la Segunda Guerra Mundial, es el primer instrumento de derecho internacional humanitario, porque después vendrán los convenios, los de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y después vendrán los tratados internacionales de derechos humanos. Y ahí una de las cosas que plantea, que para nosotros es importante, en primer lugar, que el trabajo no es una mercancía. Ese es el primer elemento que no es parte de la competitividad internacional. Que no es, como decía Hayek, él no es parte de lo que se llamó el darwinismo normativo, es decir, que las normas deberían correr conjuntamente, y el derecho del trabajo conjuntamente con la funcionalidad de la economía mundial, de la competitividad internacional. Esa es la base que tiene esta declaración y que también lo vamos a ver en el convenio 122 cuando veamos los derechos y las obligaciones de los estados. Cómo nosotros tomamos eso y por qué dijimos que tenía que ser ahora la ratificación, porque ahora es el momento, pese que el convenio es de 1964. Bueno, esta noción, esta idea de lo que es este instrumento y cómo lo analizamos nosotros desde la perspectiva del trabajo y por qué esta declaración es tan importante, después vinieron otras que también tienen que ver con acontecimientos internacionales. La declaración de 1998 sobre principios y derechos fundamentales, que era el sustento de la globalización. Hubo que hacer una declaración sobre derechos fundamentales porque el continente asiático no tiene ningún tratado sobre derechos humanos, entonces había que integrar la producción de países
que no estaban de acuerdo a cómo hasta ese momento, acá Pablo lo dijo, el derecho continental se había desarrollado, el europeo, y se daba más fundamento a lo que era el derecho sajón, ¿no? El derecho de la negociación colectiva, por eso se habla mucho de libertad sindical como elemento central para todos, continental, y también el derecho sajón, anglosajón, más que sajón, pero el fundamento era la negociación colectiva en los contratos. Eso, y que culmina con esto del trabajo decente. Eso fue por la globalización, ¿no? La aceptabilidad de condiciones, viene todo el proceso de flexibilización, y nosotros empezamos a notar en asuntos internacionales que a partir del 2008 empieza a cambiar la tendencia internacional. ¿Por qué? Por la crisis de las hipotecas de Estados Unidos, aparece el Pacto Mundial de Empleo y aparece también esto que dijo Sergio, la declaración de 2008 sobre globalización y justicia equitativa, que va a incorporar entre uno de los objetivos estratégicos por el crack que había en el mundo, el objetivo de empleo, ¿no? Como uno de los elementos fundamentales. ¿Y qué tipo de empleo? ¿Cómo ese empleo debería desarrollar? Si ahí es importante el convenio 122, que ahora nos vamos a referir. Y en el 2008, en el 2019 aparece otra declaración que va otra vez orientando la tendencia más a la transacción, al sistema de transacción internacional que habíamos vivido durante la década del 90, en base a esta declaración de 1928, los principios y los derechos fundamentales, que es la declaración del centenario, donde otra vez se vuelve a la centralidad en las personas y a la posibilidad también de un sistema universal de seguridad social. Entonces aparece otra vez, vuelve otra vez el sistema a no tanto la atracción, sino a una responsabilidad del Estado. Porque el Estado es el que debe responsabilizarse de la centralidad de las políticas en las personas. Y esto tiene que ver con el convenio que estamos viendo, el convenio 122, y con la Declaración de Filadelfia, que yo les nombré porque es el centro de nuestra política internacional. La vamos a ver desarrollada en la Declaración Sociolaboral del Mercosur, ahora lo voy a explicar por qué, y por qué es importante, porque centró varias cosas. En primer lugar, el tema del derecho al bienestar individual de las personas, al bienestar material, a la seguridad social y a los derechos. Por eso, esta declaración es la que da el nombre al Estado de Bienestar, la Declaración de Filadelfia de 1944. El segundo tema, que también es importante, es la valoración de la eficacia social de los organismos de Bretton Woods que se van a crear después en base al cumplimiento de las normas de la OIT. Cosa extraña, ¿no? Pero aparece en esa declaración que la OIT va a ser la responsable que tanto el Fondo Monetario Internacional tengan una política acorde con estos derechos de los trabajadores. Y eso después se traslada al convenio 122 de la Organización Internacional del Trabajo. El convenio 122 nos habla, en primer lugar, del derecho al trabajador a tener un trabajo digno, equitativo, con un salario vital adecuado. Ahí este tema, salario vital, es un tema que también ha tenido bastante discusión ahora en la Organización Internacional del Trabajo, que está entre salario vital y salario mínimo adecuado, porque los empleadores no querían que se hable de salario vital, porque implicaba también una responsabilidad del Estado de buscar niveles adquisitivos decentes y dignos para los trabajadores. Entonces querían que eso sea parte de la negociación colectiva, independientemente del resultado final. Por eso la gran discusión entre salario vital y salario mínimo. Eso es otra cosa de las fragilidades del sistema internacional, ¿no? A veces
se escribe en un convenio una determinada proposición, que es un tratado, y resulta después que en la evolución de los tiempos se trata a través de definiciones de naturaleza política o en comisiones tratar de modificar la situación que se da. Entonces, esto es las razones por las cuales nosotros invocamos este convenio. En primer lugar, el tema de los derechos de los trabajadores. En segundo lugar, la obligación de los estados. Ustedes van a ver muchas constituciones de la década del 50, del 60, sobre todo en Centroamérica, aparece esto que está en el tratado, el derecho al trabajo y el compromiso del Estado al desarrollo económico. Lo van a ver mucho y que aparece en este convenio como un elemento fundamental. Y que tiene que ver con la perspectiva de la persona. Y aparece otro tema que hoy está bastante en discusión, pero que dice el pleno empleo y el empleo que posible con expectativas de que sea productivo. No necesariamente en términos económicos para este convenio el empleo debería ser productivo, no necesariamente, y eso hace referencia también al instrumento internacional que para nosotros es importante. El otro tema que aparece es que no solamente se convoca a los representantes de los actores del mundo del trabajo, sino a cualquier otro que tenga interés en las políticas de empleo. Con lo cual aparece un universo de sujetos, que son las organizaciones sociales, etcétera, que deberían también ser parte de esta política de empleo de las que les propone el convenio internacional. La recomendación que acompaña este convenio, que hacía referencia Sergio, habla específicamente del desarrollo regional, o sea, como un elemento central de las políticas de empleo. ¿Y por qué nosotros ahora impulsamos este convenio de 1964? Estos son los antecedentes que nos venían dando. Nosotros, cuando hicimos la declaración sociolaboral en 1998, la primera, fuimos a confrontar con la declaración de la OIT de 1998 y dijimos el Estado tiene que estar presente. Por eso en la declaración van a ver que ustedes tienen el Estado que se compromete y el derecho de los trabajadores. No solamente el acuerdo transaccional de los derechos fundamentales, libertad sindical, negociación, sino que hay un Estado presente y que debe garantizar el cumplimiento de esos derechos. Por eso la declaración sociolaboral tiene el derecho subjetivo, el compromiso del Estado, y tiene a la vez un marco político tripartito como es la Comisión de Seguimiento de la Declaración. Pero eso se trató y lo vimos cuando se discutía la declaración, precisamente por esto que estoy diciendo ahora. Esto está, para nosotros la Declaración de Filadelfia, esta base en los derechos, adquiere un tema fundamental en todo el desarrollo de nuestras relaciones internacionales desde la perspectiva del análisis que hacemos en la dirección. Por supuesto que las autoridades políticas después toman el camino que crean conveniente. ¿Y por qué ahora? Porque hay tres iniciativas que nos interesan mucho en el mundo y que aparecen ahora. Una es la Coalición Mundial para la Justicia Social. Otra vez aparece el tema de la justicia social, que es un tema que aparece en la Declaración de Filadelfia. La Declaración de Filadelfia hace referencia directamente a la justicia social, según la cual la paz permanente solo puede basarse en la justicia social. Así afirma y da una serie de razones, y una de ellas es la que da el estado de bienestar. Si todos los seres humanos, sin distinción de raza, credo, sexo, tienen derecho a perseguir su bienestar material y su desarrollo espiritual en condiciones de libertad y dignidad, de seguridad económica e igualdad de oportunidades. Hoy la Coalición para la Justicia Social cumple ese objetivo. Ahora se va a crear un órgano internacional donde van a participar no solamente el OIT, sino también el Fondo Monetario Internacional, un órgano ejecutivo de esta iniciativa, y donde va a haber dos representaciones de los países. Ahí aspiraría Argentina a ser parte en esta nueva. ¿Por qué? Porque es necesario. La otra cuestión que aparece en el escenario, que nos parece muy importante, es la acción política para el cumplimiento de la ley.
Ustedes saben que las normas en general tienen varias dimensiones, ¿no? No es solamente la dimensión normativa, tiene una dimensión política, sociológica, económica. Son distintas y funcionan de distinta manera. Tenemos nosotros un tratadista en Derecho Internacional y filósofo como Golnisch, que hablaba de las dimensiones y hablaba de las diferentes funciones que cumplían las dimensiones en el marco del fenómeno jurídico. Entonces, esa iniciativa del nuevo director general de crear este organismo donde se va a replantear otra vez la discusión del rol de los órganos de Bretton Woods. Lo que también dijo Sergio, en Naciones Unidas, la iniciativa del Acelerador Mundial de Empleo para crear 400 millones de puestos de trabajo de Guterres, donde una de las posiciones de él es reformular la ingeniería de la deuda externa a nivel internacional. Los informes de la CEPAL sobre la necesidad de que los países tengan recursos para políticas activas de empleo, porque el COVID también significó una fractura mayor en el campo de la dimensión social, ¿no? Que aparece como un elemento central. Y también lo que tomamos nosotros, algunas políticas de países centrales que son necesarias para que esto tenga algún viso de realidad en la formulación material de las políticas, como es el apoyo de Estados Unidos a muchas de estas iniciativas a través de una iniciativa específica de la defensa de los derechos de los trabajadores y las organizaciones sindicales. Estos son los elementos que nos llevaron a nosotros en pensar en la necesidad de que este instrumento internacional adquiera el valor suficiente para ser ratificado por la Argentina ahora, en este momento, porque creemos que hay una conjunción de lo que es la dimensión normativa, la dimensión política, que nos permite pensar que podemos tener razonable eficacia en llevarla a la práctica. El otro tema que aparece, y que también Sergio nombró, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, donde también uno de los objetivos fundamentales es este convenio en las políticas de mundo. O sea, nos parece que se dan en el escenario internacional todas las condiciones necesarias para que nosotros podamos ratificar este instrumento internacional. Y además, como les vuelvo a repetir, el mandato para los estados es también el desarrollo regional. O sea, uno de los elementos centrales es política para el desarrollo en un país federal, para el desarrollo regional. Así que bueno, estas son las razones que nos llevaron a nosotros a propiciar la ratificación de este instrumento internacional. Bueno, yo después acá le dije a Pablo lo de la declaración sociolaboral, ¿no? Les voy a leer un artículo, pues ustedes la pueden consultar, pero alguno de estos para que ustedes vean, ¿no? Fíjense, cuando habla de no discriminación, dice, los Estados partes se comprometen a garantizar conforme a la legislación vigente y las prácticas nacionales la igualdad efectiva de trato entre trabajadores, oportunidades de empleo y de ocupación, etcétera, etcétera. Todo trabajador percibirá igual salario. Si los Estados se comprometen a garantizar la no discriminación, es el derecho y el Estado que garantiza. El derecho y que el Estado garantiza. Y eso lo sacamos también de la Declaración de Filadelfia. Ustedes ven el preámbulo del convenio 129, 122, como hace referencia siempre a esta declaración, que es un poco el centro filosófico, como les decía yo, de la orientación de las normas a partir de este hecho político que fue terminar la Segunda Guerra Mundial, después el desarrollo de lo que fue el sistema de derechos humanos, pero la importancia de esta declaración, porque es la primera que aparece consagrando el derecho como forma nueva de gobierno universal, ¿no? Frente a los totalitarismos que había en ese momento y que habían terminado o terminaban ya con la Segunda Guerra. Así que muchas gracias.
Sí. Bueno, tenemos un ratito para preguntas, comentarios. Yo me tomo un minutito, no me toca hablar, pero quiero decir algo. Sí, Cortito. No, muy cortito. No, primero agradecerles a los tres, la verdad que me parecen presentaciones de excelencia, la de Pablo, Sergio y Gerardo, y agregar algo sobre el 122 y el proceso de ratificación en el que estamos. Nosotros iniciamos, a través de la Dirección de Asuntos Internacionales, el proceso administrativo, legal, de lo que es ratificar el convenio 122. Yo quería compartir con ustedes la motivación, bien digo, política, quiero decirlo así, de por qué queremos ratificar el convenio, que es de 1964. Se han dicho muchas cosas y se ha explicado muy bien. Yo sobre eso quiero agregar entonces, ratificar el convenio 122 e incorporarlo me corrigen los abogados, al plexo normativo argentino, supone que la Argentina, como nos explicaba Pablo, al asumir y ratificar un convenio, deberá hacer un conjunto de acciones, ¿no? El convenio 122 tiene, como una perspectiva, primero sobre la política de empleo, que es la política que llevamos adelante de los ministerios provinciales y nacionales, que es la política que se refleja en instrumentos como son los programas, como son las prestaciones socioeconómicas, como es la formación profesional, pero tiene una perspectiva más amplia respecto a la política de empleo que la vincula con una estrategia de desarrollo y con una estrategia de crecimiento económico, ¿no? Pone la política de empleo en ese orden también. Esta es una primera cuestión. Y lo otro, que para nosotros es fundamental pensar la política de empleo en el marco de una política de desarrollo de un país como el nuestro. Y lo otro, por lo que nos interesa o nos ha motivado a iniciar este proceso de ratificación, tiene que ver con que el 122 entra en lo que también nos explicó Pablo, Sergio y Gerardo, que es el común de las normas internacionales, donde no solo los estados se obligan, a llevar adelante un conjunto de acciones, sino que hay instancias de control internacionales, estas dos que nos contaba Pablo, donde cualquier actor del mundo del trabajo puede apelar en caso que observe que hay un incumplimiento del convenio, ¿no? Me parece que esto, nada en la Argentina brinda nada, diría yo, ¿no? Pero sí es un avance más en el cuidado y en el trabajo que venimos haciendo hace tantos años en términos de política de empleo. Un sindicato, una cámara de empresas pueda decir, la Argentina está observando el convenio 122 tal artículo y hacerlo, en una instancia internacional, como son las dos que nos planteaba Pablo, la de Comisión de Normas y la otra, me parece que es un avance que podemos dejar en términos de política de empleo. Yo no tenía que hablar, Luis, hablé, así que no hablo más, pero muchos comentarios, pareceres, de lo que quieran. No, como hacemos siempre, Pablo, Gerardo, Sergio, hacemos una ronda de preguntas, que nos quedan 10 minutos, y me parece que podemos tomar un café, un break, pero siempre nos interesa que participen, hay gente de de muchas provincias, de 20 más o menos, funcionarios, así que cuando hablen, se presentan el nombre de provincia y breves podemos participar todos, ¿les parece? Dante la mano, arranque, son tímidos al principio, después no dejan que no corta. Me parece que el contexto son áreas de funcionarios de las provincias. Estos son los que están aquí básicamente y la nación también, pero básicamente son compañeros de empleo de todas las provincias. Bien decía Gerardo que la recomendación por el empleo hace referencia al desarrollo nacional. Importante. La pregunta sería, ¿de qué manera se reconoce la realidad? Porque nosotros en la política de empleo tenemos cuenta que es muy diferente en las distintas realidades del país. Las políticas tienen que adaptarse a esa realidad local. ¿Hay algún reconocimiento en el funcionamiento en general o en la política de empleo que debe ser que haga cuenta de estas realidades subnacionales, como el caso nuestro de la Argentina, que se puedan tramitar o implementar a repetir? Está claro la responsabilidad de la nación, pero aquí estamos con las provincias. ¿Hay algo en la UT que incluye esta perspectiva subnacional? No, hago una primera parte yo. Digo,
Es muy difícil en 20 minutos decir, es mucho complejo. Primero, como dice Esteban, la responsabilidad internacional es una responsabilidad del Estado, no de las provincias, pero los incumplimientos de la provincia son reprochados al Estado, ¿sí? Porque es el que asume esa responsabilidad internacional. Y otra cuestión, después Gerardo va a ir al nudo de tu pregunta. Otro tema interesante, o quizá como la prevención, es que la Argentina desde el año 94 reordenó la estructura normativa. Y entre las cosas que se hicieron allí es modificar la jerarquía de los tratados internacionales. Y a partir del 94, los tratados tienen una jerarquía, algunos no, pero estos tratados tienen una jerarquía supralegal. Es decir, que ya es un condicionante a la actividad legislativa nacional y provincial. A partir de la ratificación del tratado, toda la práctica administrativa y legal se tendría también que alinear con el convenio, en este caso el 122, que es un convenio, nosotros decimos, que tiene de algún modo una característica promocional. No dice 2 más 2, 4, no ve que es 3, entonces dice error. No, son políticas, ¿sí? Es una serie de objetivos que uno tiene que cumplir. Este tipo de convenios lo que tiene es que es difícil constatar, pero lo que no es difícil constatar es que alguien esté haciendo algo. Que eso sea bueno o no, es otro cantar, pero tiene que hacer algo. Esta idea de, bueno, usted para cumplir el convenio, algo tiene que hacer. Después veremos si eso es todo lo bueno que usted podría hacer o no, pero algo usted tiene que hacer. Y algo que no dije, porque tuve que incorporar el tema de la estructura. Claro, los convenios son todos iguales jurídicamente, pero la OIT los ha resignificado, digamos, los ha puesto en valor con una clasificación. Una parte se llaman derechos fundamentales, libertad sindical, trabajo infantil, no discriminación, trabajo forzoso, ¿no? Digamos, trabajo forzoso, y el último, un entorno seguro y saludable, con lo cual tenemos 5 principios con 10 convenios internacionales de trabajo, son los fundamentales, y después tenemos 3 que son muy importantes y que se vinculan con, les llamamos prioritarios o de gobernanza, con temas centrales de la estructura de las relaciones laborales. 1, inspección del trabajo, 2 convenios, comercio, industria y sector rural, consulta tripartita, que es lo que decíamos nosotros, y política de empleo, el 122, que es uno de los convenios prioritarios, es decir, para la OIT es de los convenios muy importantes por esa característica. No puede haber derechos si no hay empleo. Entonces esa idea de, bueno, todo sería llenar el mundo de palabras si tenemos derechos que no se puedan aplicar sobre un contenido material concreto, por supuesto. Si tenemos normas de protección, si no tenemos sistema de inspección, es lo mismo también, digamos que no tiene mucho sentido, ¿no? Por eso es que decimos que estos convenios son muy importantes. Ahora sí, después de esta larga introducción. Sí, Luis, el propio convenio dice: la indicada política debería tener en cuenta el nivel y la etapa de desarrollo económico, así como las relaciones existentes entre los objetivos de empleo y los demás objetivos económicos y sociales, y ser aplicada por métodos apropiados a las condiciones y prácticas nacionales. Ya que está contemplado por Quiero poner, tengo una incontinencia verbal, ¿no? Un ejemplo de qué sería violentar el convenio 122. Si uno dijera, no hay protección contra el despido arbitral, ninguna protección, o una regulación regresiva en términos de protección, dirían, bueno, acá hay un problema en términos de empleo. ¿Se entiende? Digo, para que ustedes vean una aplicación práctica de qué se consideraría una norma que contraría el principio concernido en un convenio como este, ¿no? Un caso concreto y que está en el debate público hoy. Bueno, ¿cómo se protege? ¿Sí? Si es que se protege, ¿qué ocurre con la estabilidad? Con los contratos temporales, ¿sí? Etcétera, etcétera, etcétera. Pero para que ustedes vean que no es solamente estar en la estratosfera, sino que baja al terreno práctico, ¿no?
entre otras cosas. Por supuesto, vos estás pensando desde otra perspectiva, pero digo en algo que se puede ver con mucha... Fíjense una cosa que dice él que no me había omitido cuando hablé, que es el proyecto de acuerdo de Unión Europea-Mercosur de este libre comercio. La propuesta que hacen, que es muy bueno, pese a todas las críticas que hay, me parece muy bueno, el capítulo laboral, que lo une a la biodiversidad y al empleo verde, ¿no? Pero esto que decía la que dice el convenio 122, que aparece como la capacidad institucional para lograr que la gente pueda llegar a tener un bienestar material, espiritual, objetivo de pleno empleo, derecho al trabajo, eso se llama derecho a la regulación. Derecho a la regulación. Y en el artículo 3 del capítulo del proyecto presentado por la Unión Europea sobre libre comercio, el capítulo laboral, habla del derecho a regular y niveles de protección. Y sigue diciendo, una parte que me parece interesante, escuchen, una parte no renunciará o derogará, ni ofrecerá renunciar o derogar sus leyes ambientales o laborales con el fin de fomentar el comercio y la inversión. O sea que ahí le está poniendo un punto también a los que hablan de la competitividad. Por eso tiene mayor vigencia este convenio 120. Buenísimo. Sergio, ¿querés sumar algo a lo que estamos intercambiando? Por supuesto, te escuchamos. No, básicamente, bueno, felicitar porque efectivamente el enfoque que se tiene mediante la aplicación de una política de empleo a través de la planeación de una política macroeconómica es la correspondiente al día de hoy. Solo hacer una observación que el convenio 122 en su esencia son apenas 3 artículos, después tienen las consideraciones finales, pero establece exactamente la necesidad de establecer el mínimo de lo que sería una política de empleo orientada hacia la búsqueda del pleno empleo libremente elegido y de acuerdo con las condiciones del desarrollo de cada uno de los países. Y el énfasis que hay que sostener es el de la importancia del trabajo conjunto con empleadores y trabajadores, porque son ellos los que efectivamente conocen las necesidades del mercado de trabajo, son los que primero sufren con las innovaciones tecnológicas, con la sustitución de manos de obra y, en fin, es el fomento de lo que sería el ejercicio del pleno diálogo social para la formulación de esta política efectiva de empleo. Es básicamente eso. Gracias. ¿Preguntas, comentarios? ¿Qué tal? Buenos días. Mi nombre es Mónica Rodríguez de la provincia de Buenos Aires. Quería hacer una consulta, o una reflexión de parte de ustedes, o que nos cuenten un poco, a ver, en el ámbito internacional de la OIT, cómo se aborda el tema, que nuestro país es, de acuerdo a lo que vemos en la estructura ocupacional, y particularmente lo que nos mucho en la provincia de Buenos Aires, lo que consideramos una regresión en tanto y en cuanto más del 30% de la población ocupada se desarrolla en tareas laborales, digamos, clasificadas como cuentapropismo, actividades autónomas, actividades de pequeñas asociaciones o individuales que prácticamente son de subsistencia, donde más de la mitad del 50% se encuentran en condiciones precarias e informales, entendiendo que tenemos nosotros como país una trayectoria que promueve el fortalecimiento de las relaciones laborales en el marco de las relaciones laborales entre empleadores y trabajadores, y muchas de lo que se entiende como trabajo, obviando de alguna manera este sector tan importante de la estructura ocupacional que se ve impedido de entrar en las relaciones laborales asalariadas formales, o ha sido expulsado, y que en el transcurso de muchas décadas no hemos logrado incorporar ese modelo de estructura ocupacional que creo que mayoritariamente los que estamos acá pensamos como virtuosa, ¿no? Que es el gran porcentaje de los trabajadores en el marco de relaciones asalariadas. ¿Qué piensa la OIT siendo un órgano tripartito, donde supongo que está el sesgo de las representaciones sindicales y de las patronales, digamos, sobre este fenómeno que
yo considero muy regresivo en tanto ha aumentado significativamente en los últimos años. ¿Hay respuesta para eso, digamos, más allá de las cuestiones de contingencia que todos reconocemos, como los cientos de programas que existen, obviamente, para afrontar todo lo que es empleo independiente, formalización, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, yo voy a las considero una parte contingencias. de lo que, y después finalmente Pablo. Bueno, hay una recomendación específica de la OIT sobre el tránsito de la informalidad a la formalidad, que es a través del diálogo social y la participación de los actores del mundo del trabajo que están en esa condición. 204. 204. Lo segundo, el otro tema que también... ¿Quiénes serían esos actores sociales llamados al diálogo social para...? Y pueden ser los de la economía popular, los sectores no estructurados en general, que no voy a hacer referencia. La otra, ítem es la propia recomendación del convenio 122, que dice: la política nacional de empleo debería reconocer la importancia de la fuente de empleo ofrecida por el sector no estructurado, es decir, por las actividades económicas realizadas al margen de las estructuras económicas institucionales, ¿no? Y hay todo un mandato donde dice: se deberían elaborar y llevar a la práctica programas de promoción de empleo para fomentar, bueno, ellos hacen referencia al trabajo familiar, el trabajo independiente en talleres, etc., pero esas son sugerencias de la propia recomendación. Pero sí deberían tenerse en cuenta. Y además, cuando hicimos referencia al convenio 122, dijimos que lo estaban los representantes de los actores del mundo del trabajo y otros que tuvieran interés en la política del empleo, no solamente ellos. O sea, no es solamente después. Bueno, hubo la conferencia del año pasado, también un tema específico, ¿no? Sobre economía popular, etc. Economía social. Se denomina la comisión. Economía social, solidaria. Bien, se la Está en el reconoce. radar, digamos, está en el radar de la OIT. Sí, está en el radar y está en la necesidad de institucionalizar. El problema que a veces se presenta, usted lo que decía con las organizaciones sindicales, es la cuestión de condiciones equitativas de trabajo, ¿no? A veces estas organizaciones realizan tareas que se dan en el empleo formal y deberían tener las mismas condiciones y aspirar a los mismos, no negociar a la baja. Parece un problema. Todavía no apareció en el tema. Sergio, sobre este particular. Mira, la OIT no quieres entra a agregar? examinar la composición de las organizaciones más representativas de empleadores y trabajadores. Creemos firmemente en que la designación de los representantes contribuye a las expectativas y constituye efectivamente un ejercicio interno dentro de las mismas organizaciones. No es nuestra labor juzgar o cuestionar quiénes representan y quiénes no, muy por el contrario, es estimular a la mayor participación y representación. Por otra parte, la política de empleo, lo mencioné, es un convenio con apenas 3 artículos, pero hay instrumentos de la organización que permiten también conocer otras fases, como es la promoción de las cooperativas, la recomendación de la transición de la informalidad a la formalidad, y no estamos ajenos a los fenómenos actuales, en donde, por ejemplo, los trabajadores migrantes traen justamente una gran demanda cuanto a la necesidad de regularización de su situación y de formalización de sus relaciones laborales. No queremos justamente con este movimiento de las personas que migran por razones de trabajo contribuir a una precarización en el empleo. Por el contrario, queremos efectivamente condiciones igualitarias para todos los trabajadores nacionales, migrantes o de todas las características. Y en el ámbito de nuestra región, la felicidad de tener en el Mercosur alcanzado acuerdos en materia de libre circulación de trabajadores y también de promover efectivamente esta igualdad de condiciones entre todos los connacionales. Sería eso. Yo quiero hacer otro comentario adicional. Hay desde hace, digamos, 25 años en la OIT, hay una preocupación
por la falta de, la pérdida de centralidad del empleo dependiente, digamos, pero en doble sentido. Una, a lo que vos te referís, una desestructuración del mercado de trabajo, una cantidad de personas que salen a inventarlo, digamos, un sector que es complejo de definir, pero digamos, entendemos que es una parte. Y otra, esa especie de, algunos dicen, la huida del derecho del trabajo, ¿no? Una idea de desresponsabilización individual de los empleadores, donde lo que hay es una negativa a calificar los vínculos como deberían ser, ¿no? Esta idea de, la recomendación 198 dice, bueno, tendría que haber mecanismos claros, rápidos, que permitan a las personas decir, bueno, este vínculo con el cual yo me vinculo con una unidad productiva, ¿es de autonomía o de independencia? O de dependencia, ¿no? Y entonces, en ese universo que hoy tenemos, hay una buena parte economía popular, y otra buena parte que no está registrada, o sea, esa informalidad por falta de registración. Es un doble proceso. Hoy tenemos 20, no sé, ¿cuánto? ¿De 2,5 millones de monotributistas? Sí. Bueno, digamos, ahí, ¿es todo monotributismo? ¿O hay una parte que es un desconocimiento de la calificación legal que debería tener, ¿no? Es un doble proceso, ¿no? Pero la OIT lo que quiere es formalizar, digamos, esa transición, esta recomendación, lo que dice, bueno, a ver, lo que no debería quedar nadie sin protección, esté en condición de autonomía o en condición de dependencia. No debería dejar de tener protección. Lo que pasa es que en el caso que lo está diciendo, viendo los ejemplos, tenemos aquí los números. Monotributistas pueden legalmente. Claro, bueno, Un trabajador asalariado no registrado puede legalmente. Yo me refiero a la protección que debe tener de manera equiparable, no igualitaria, pero equiparable, el conjunto de trabajadoras y trabajadores que no están dentro de aquel a quien muy claramente se le puede reprochar una relación laboral no reconocida. Que es lo que cada vez se engrosa, más lo que se llama economía popular, que en mi opinión es algo que no está claramente definido, que no hay total acuerdo respecto a qué nos referimos con la economía popular. A veces hasta románticamente se habla de la economía popular y verdaderamente son trabajadores teniendo condiciones pésimas de precariedad, ¿no? Yo me refiero más a ese sector, porque el monotributista tiene a quien reprocharle, está en esta condición y tiene cierta protección, porque por pago monotributo, cuestiones de previsión social, de atención de la salud, en el marco de un país que por lo pronto sigue resguardando también la salud pública, es un valor como un hecho, está de alguna manera mínimamente estudiado. Pero, digamos, nosotros vemos que cada vez crece más ese otro sector que ronda ya casi, en términos laborales, la marginalidad. Eso preguntaba si la OIT... Bueno, habla de sectores no estructurados. Bueno, el convenio 190 dice que hay que garantizar un mundo de violencia libre de violencia de fondo, también en el sector. Son marginales en términos numéricos. Pero hay que ver, un poco, hay que entender bien que la OIT habla de un idioma universal para muchas culturas. Entonces hay términos que se busca un término que englobe a todos. No se busca, no van a hablar de marginalidad, hablan de sectores no estructurados, también en temas como vinculados a condiciones de trabajo, inseguridad, condiciones de trabajo inseguras, la discusión que había, qué significaba insegura, informalidad, son dos términos que hay que buscar. Entonces, cuando hablas de sectores no estructurales, cada uno de los términos después se debe aplicar en el país donde... Por eso en la actualidad mundial como que la porque recomendación los es más imagínense lo que es Pakistán, la India, ¿no? Hay países que han naturalizado ciertas formas de tema. Entonces hay que ver dónde se incluye en el propio convenio. Entonces buscaron eso, no estructurarlo ahí, mirando lo que tengan que ir. No, perdón. En línea, bueno, es complejo, decimos un tema complejo, pero
Digo, un poco en línea con lo que planteabas, me parece muy interesante. Digo, esto, primero reconocer que la OIT va atrás del acontecimiento y no antes, que bueno, por ahí algún trabajo preventivo que podría estar. En el sentido, digo, esto me parece muy interesante como desafío para el futuro, esto de cómo combinar la política de empleo, limitando, potenciando la competitividad, sobre todo con el juego de los actores internacionales. Y me parece que una línea progresiva para eso sería de poder empezar a ensayar el concepto de metas de empleo en torno a las políticas económicas que denominamos en el marco de una estrategia de desarrollo, ¿no? Porque parece ser que inclusive la generación de empleo es casi una variable aleatoria que se da como efecto secundario y no como meta y objetivo propuesto en términos más allá de lo declarativo, en términos tangibles y comprobables, sobre todo con estándares y condiciones de decencia de las que hablamos. Y en el otro extremo también me parece muy interesante como desafío el trabajo que vaya a darse en la coalición por la justicia social, sobre todo jugando el Fondo Monetario Internacional, también sabiendo que casi ya es medio de perogrullo, hay muchos estudios que establecen que la deuda externa pública en realidad es menor respecto de la circulación de activos financieros que hay a nivel mundial, de los cuales mayoritariamente están compuestos por lo que los fondos solidarios de retiro o pensión de los estados no cubren, digo, considerando que un fondo solidario como el nuestro no lo tienen todos los países, y que en realidad lo que anda dando vuelta como misceláneos en las cuentas nacionales, que equivalen a montos muy superiores a los PBI nacionales, tienen que ver con los seguros de retiro de muchísimos ciudadanos a nivel mundial, que no solo que desfinancian el sistema público o no lo tienen como alternativa, sino que coadyuva también en detrimento de la precarización de los trabajadores que nunca podrían entrar a un sistema de esas características, ni público ni privado. No sé si fui clara, pero me parece que en términos de los actores que se quedan afuera, en el modelo clásico, nuestro empresariado se comporta como que la generación de empleo no es una responsabilidad endógena del sector empresario, sino que al revés, es un complemento a la producción y a la competitividad que se tenga en cada lugar. Pero me parece que en términos de los actores no solo están las poblaciones con el derecho de las personas asociadas, sino también estos otros actores que juegan en los extremos, ¿no? En la precariedad y en la pobreza, la economía popular, los movimientos sociales, etcétera, y en el otro extremo, los fondos de inversión multimillonarios que en realidad están administrando el seguro de retiro de pensión de un individuo, ¿no? O de muchos individuos que somos nosotros mismos. O sea, perdón, medio metáfora, pero me parece que también digo, el desafío para adelante, y ya no es, ya es correr atrás, porque esto ya está pasando, ¿no? O sea que en ese sentido seguimos en la filosofía de la OIT, pero me parece que la suma de actores es más compleja. Ahí el problema que hay es la disfuncionalidad del sistema financiero con los objetivos de estos fondos de pensión, ¿no? Porque si bien tienen una función social para el grupo, pero van buscando dónde tienen mayor rendimiento. Entonces, estos fondos son los que van un día y se van. Porque están un día porque le da la tasa de interés, después de ahí pasan a otro lado, porque es decir, cómo la comunidad internacional empieza a ver las repercusiones que puede tener estos créditos para los estados, que son administraciones provisorias. Porque un día le mejoró la tasa en Afganistán y se va a Afganistán, ¿no? O sea, bueno, eso es complicado. Y se trata de futura jubilación. No, pero digo, también eso desafía los sistemas de seguridad social nacionales, ¿no? El titular del fondo de pensión dice que lo que quiero que me dé lo que está. Y nuestro sistema argentino deja a los autónomos condenados a una mínima cuando sabemos que potencia de contribución y aporte es más importante. También. Sí, eso para el debate de la tarde. Que no se anticipa. Bueno, me parece que la OIT lo que tiene es que es lenta. Con el sistema de adopción de normas, yo no lo dije, no lo pude explicar, pero nosotros tardamos más o menos 5 años en que una norma tenga aplicación práctica, pues es un mecanismo complejo que implica participación tripartita con doble discusión. Más que no anticiparse, la respuesta es posible que llegue un poco de tiempo, digamos, o lentamente, ¿no? Importante. Sergio. Sobre el mismo comentario, gracias por la
el comentario de la participante. Yo aquí apenas quería señalar que en el mundo del trabajo, como lo dije, los cambios suceden de una forma terriblemente veloz. Tanto el ejemplo que tuvimos en el 2019, cuando se celebraba el centenario de la OIT, y la declaración de la conferencia y la alusión que se hacía al futuro del trabajo, en donde se esperaba que efectivamente la aplicación de los derechos fundamentales, los criterios de no discriminación, de libertad sindical, el entorno de trabajo seguro y saludables se fueran aplicando en este futuro que no tenía fecha, era incierto. Y fíjate cómo en el 2020 nos sometieron al futuro del trabajo, sin consultarnos, sin preguntarnos si queríamos el teletrabajo, si estaríamos obligados a cumplirlo, y todas las transformaciones que vinieron junto con esta pandemia que nos modificó el perfil del trabajo. Y las plataformas ganaron un relieve excepcional, como lo dice Pablo, apenas en el 2025 empezaremos una discusión normativa sobre el tema, pero tal vez en un esfuerzo, tal vez yo no diría seamos lentos, sino seríamos reactivos en la proporción en que nos es posible. Al mismo tiempo que el tripartismo es un valor agregado de la OIT porque estima a los gobiernos, empleadores y trabajadores en el mismo nivel, sin haber jerarquía de uno sobre otro, al mismo tiempo nos impide que lleguemos a acuerdos tal vez de una forma más rápida, más célere, por este mismo valor agregado. Pero reconozco y enfatizo que la legitimidad de las decisiones y la adopción de normas de esta forma, con el tripartismo como modelo, le da legitimidad y le da efectivo cumplimiento a lo que se adopta y a lo que se aprueba. Gracias. Luis. Bueno, Se muchas va gracias. moderador. Vamos a tomar un café. Gracias a todos. Para los 15 minutos para ir al baño, tomar un café, ahí lo casitas y cargamos con el fondo para eso. Gracias, Sergio. Gracias. Gracias, Sergio. Muchas gracias. Muy bien. Gracias, Sergio. Se haga el documento de la imagen de la estuvo Roy el año pasado,